abducens se encuentra ubicado a la altura del puente o protuberancia neural, en el suelo del cuarto ventrículo, justo por delante de los colículos faciales. Al igual que otros núcleos motores somáticos, se halla próximo a la línea media. Va a estar compuesto por dos tipos de células: las neuronas motoras inferiores, cuyos axones constituyen el nervio abducens, y las neuronas internucleares, que se proyectan a través del fascículo longitudinal medial, en las neuronas motoras inferiores del recto medial, en el núcleo oculomotor contralateral. Estos son importantes para la coordinación de la mirada lateral. Siguiente, por favor. En el origen aparente, los axones de las neuronas motoras inferiores emergen de la cara ventral del surco medulopontino, también llamado el ángulo bulboprotuberancial, justo por encima de la pirámide anterior de la médula oblongada. En cuanto al recorrido, el nervio discurre de manera rostral y algo lateralmente en el espacio subaracnoideo de la fosa craneal posterior y perfora la dura madre en un punto que está por fuera del dorso de la silla turca en el hueso esfenoides. También continúa hacia adelante entre la dura madre y el vértice del hueso temporal petroso e ingresa al seno cavernoso. Una vez dentro del seno cavernoso, el sexto nervio se sitúa de manera lateral a la arteria carótida interna y de manera medial a los nervios craneales 3, el 4, el quinto 1 y el quinto 2, y continúa hacia adelante. Abandona el seno cavernoso y entra a la órbita del extremo medial de la fisura orbitaria superior. Luego es rodeado por el anillo tendinoso, que es un punto de origen para los 4 músculos rectos del ojo: el recto superior, el recto inferior, el recto medial y el lateral. Este nervio entra en la superficie profunda del músculo recto lateral y lo inerva. Y hacemos hincapié en el que los componentes funcionales son las fibras eferentes somáticas, que van dirigidas al músculo recto lateral o el recto externo del ojo. Ya, siguiente. Bueno, como ya lo mencionaron, el sexto par craneal tiene como origen real el núcleo abducens a nivel pontino y un origen aparente a nivel del surco bulbopontino. Por lo tanto, en el trayecto del nervio abducens hablaremos de 5 segmentos que se muestran en las diapositivas, que para entender mejor estos segmentos lo explicaré en las siguientes diapositivas. Siguiente, por favor. Ya, bueno, el sexto par craneal, como ya se los comenté, tiene origen real en el núcleo abducens, que está ubicado en la protuberancia en el piso del cuarto ventrículo y al mismo nivel que el colículo facial, y se encuentra rodeado por las fibras provenientes del núcleo motor del facial. La salida del nervio es en parte anterior del surco medulopontino, superior a las pirámides del bulbo, siendo esta el origen aparente del nervio abducens. Siguiente diapositiva. Posteriormente, el nervio cruza la cisterna prepontina hacia adelante y arriba, para después alcanzar la superficie dural posterior del clivus. Entonces, el nervio entra debajo de una reflexión de dura madre medial al seno petroso inferior, conformando el canal de Dorelo. En la imagen de la derecha tenemos una vista posterior de la región petroclival. La flecha amarilla indica el ligamento de Gruvers, la flecha azul muestra el nervio trigémino y la flecha roja apunta al nervio abducens, que se dirige a sí mismo a través del canal de Dorelo, que lo muestra la flecha blanca para que luego este entre en el seno cavernoso. Siguiente diapositiva. Bueno, después de llegar al espesor de la pared del seno cavernoso, esta se ubica en medio de los nervios que pasan por dicha pared, que son el nervio oculomotor, el nervio troclear, el nervio oftálmico y el nervio maxilar del nervio trigémino. Y por último, el nervio abducens, siendo este el único nervio que discurre lateral al segmento cavernoso de la arteria carótida interna, como se ve en la imagen. En la imagen inferior derecha tenemos una vista superior de la región celar y estructuras óseas relacionadas. La flecha blanca indica la región del canal de Dorelo. Encontramos la fisura orbitaria superior, el seno cavernoso y el trazo amarillo que indica el paso del nervio abducens. Entonces se aprecia su paso posterior al clivus en la fosa posterior, pasando por el canal de Dorelo, su paso intracavernoso llegando a la fisura orbitaria superior, cruzando a través del anillo de Zinc para finalmente alcanzar el músculo recto lateral en la órbita. La imagen, por favor. Y por último, tenemos una vista superior de la órbita izquierda, donde la flecha roja muestra el músculo recto lateral y la flecha blanca indica el nervio abducens. Siguiente diapositiva. Bien, doctor. También hay que tener en cuenta, gracias, respecto a la embriología, que el sexto par craneal se desarrolla embriológicamente a partir de los derivados de la columna eferente somática de las placas basales del tallo cerebral.
Todo esto ocurre en la quinta semana, ¿no? Durante esta semana, la región craneal del tubo neural se está dividida en tres partes: el cerebro anterior, el cerebro medio y el cerebro posterior. A nivel del cerebro anterior, está constituido por los derivados del prosencéfalo, que son dos vesículas telencefálicas a los lados y el diencéfalo en el centro. El mesencéfalo representa el cerebro medio, mientras que el cerebro posterior está formado por los derivados del rombencéfalo, que son el metencéfalo y el mielencéfalo. A partir de estas estructuras se van a formar todos los componentes del sistema nervioso central. Sin embargo, en este caso debemos centrarnos en el metencéfalo, perdón, ¿no? Similar al mielencéfalo y que se caracteriza por placas basales y alares, el cual incluye la región ubicada entre el pliegue protuberancial y el istmo del rombencéfalo. En esta estructura debemos tener en cuenta que la porción metencefálica ventral más una contribución celular de la región alar del mielencéfalo origina el puente, o también denominado protuberancia, como se ve mencionada, ¿no?, en la diapositiva, mientras que la región posterior conforma el cerebelo. Ahora, el puente va a formar una vía nerviosa que va a ser importante entre la médula espinal y las cortezas cerebral y cerebelosa. Ahora, por otra parte, sabemos que el cerebelo va a ser un centro de coordinación, ¿no?, de la postura y los movimientos. Ahora vamos a ver que los neuroblastos de las placas basales van a constituir tres columnas de los núcleos motores. Uno va a ser el eferente somático medial, donde se origina el núcleo del nervio abducens. El otro va a ser el eferente visceral, que va a ser especial, que va a contener los núcleos de los nervios trigémino y facial. El otro va a ser eferente visceral general, cuyos axones van a inervar las glándulas mandibular y lingual, ¿no? Ahora, la capa marginal de las placas basales se van a expandir para poder crear un puente que va a estar destinado a las fibras que van a conectar la médula espinal con la corteza cerebral y cerebelosa. Esto explica por qué este se llama puente. Y bueno, las placas alares del metencéfalo van a poseer dos grupos sensitivos. Uno va a ser el aferente somático lateral, que va a contener neuronas del trigémino, y el otro va a ser aferente visceral general. Y pues estos van a constituir el núcleo sensitivo del trigémino y el núcleo espinal del quinto par y los núcleos vestibulares del octavo par. Además de estas fibras nerviosas, el puente va a contener los núcleos pontinos que se van a originar en las placas alares del metencéfalo y del mielencéfalo. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Bien, respecto a la fisiología, decimos que este nervio es netamente motor y se origina en un núcleo protuberancial que toma el nombre de núcleo abducens y se encuentra debajo del piso de la parte superior del cuarto ventrículo, muy cerca de la línea media y por debajo del colículo facial. Está compuesto por dos tipos de células, imagen por favor, que son las neuronas motoras inferiores y las neuronas internucleares. Estas últimas se proyectan a través del fascículo longitudinal medial hacia las motoneuronas del recto medial. Esta proyección facilita la acción coordinada de los rectos medial y lateral que se necesita para los movimientos conjugados, como ocurre en el caso del reflejo oculovestibular, que se va a tratar más adelante. Ahora, este núcleo también recibe fibras corticonucleares aferentes de ambos hemisferios cerebrales y fibras del fascículo longitudinal medial que lo conectan con los núcleos de los nervios craneales tercero, cuarto y octavo. Siguiente. El reflejo oculovestibular actúa moviendo los ojos para compensar los movimientos de la cabeza, de modo que pueda mantenerse la fijación visual sobre el objeto elegido o también mantener la fijación durante la locomoción. El aparato vestibular es quien proporciona las señales sensitivas que impulsan este reflejo. Los núcleos vestibulares señalan las neuronas motoras inferiores en los núcleos abducens. A su vez reciben entradas excitadoras y se proyectan hacia el núcleo abducens, el cual por su parte se proyecta a través del fascículo longitudinal medial hasta las neuronas motoras inferiores del tercer nervio craneal que inervan los músculos rectomedial contralateral. Es de esta manera que las neuronas motoras inferiores impulsan los núcleos extraoculares para producir movimientos oculares compensatorios apropiados. Y este reflejo oculovestibular puede responder rápido a los cambios del movimiento cefálico. Pero cuando la rotación cefálica es sostenida, la señal sensitiva se degrada y ahí aparece este segundo reflejo, que es el optocinético, y es similar al oculovestibular. Siguiente, por favor. Chicos, ¿quién sigue? La autora por favor. Yo te tengo, no hay problema.
Doctor, disculpe, me botó el mic. Bueno, continuando. No te preocupes. Para concluir, vamos a tener las patologías. El nervio abducens es un nervio motor que inerva el músculo recto lateral. Este permite que movamos el ojo hacia los reflejos automotores y la acomodación. Las causas más frecuentes de este nervio se produce la pared horizontal, la cual va a referirse a lo que sería la visión doble, los espasmos musculares y también la cervicalgia, que va a referirse al dolor cervical. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Ya pasé, no se ve. Parálisis del sexto nervio craneal. Su parálisis afecta al músculo recto lateral y además deteriora la abducción ocular. La parálisis puede estar ligeramente abducido cuando la persona mira en línea recta hacia adelante. Las causas de la parálisis del nervio abducens pueden ser varias: una encefalopatía de Wernicke, un infarto del nervio, una infección como meningitis, un traumatismo o una hipertensión intracraneana. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar sobre la mononeuropatía del sexto nervio craneal. Otra patología del mismo es la mononeuropatía, un trastorno nervioso que afecta una función de este nervio. El nervio se daña y como consecuencia puede ocurrir una diplopía en la persona, como dijimos antes, una visión doble. Las causas de la mononeuropatía del nervio abducens pueden ser diversas, desde enfermedades hasta síndromes, daños, accidentes. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a continuar con lo que es la evaluación clínica. Para el diagnóstico de esta se puede hacer lo que es una exploración neurológica, oftalmoscópica, así como una tomografía computarizada o una resonancia magnética nuclear. En ocasiones también se puede realizar lo que es una punción lumbar o un análisis de sangre. Se utiliza lo que es el oftalmoscopio para mirar en el interior del ojo y así poder detectar signos de hipertensión craneal y posibles anomalías en los vasos sanguíneos. Asimismo, se realiza una tomografía computarizada o preferentemente podemos usar una resonancia magnética del cerebro para descartar una presencia de tumores o alteraciones que puedan aumentar lo que es la presión intracraneal. Si los resultados de las pruebas de imagen son normales, se puede realizar una punción lumbar para determinar la presencia de una infección o de una hemorragia. Ahora, si los síntomas sugieren una vasculitis, se extrae sangre para hacer pruebas que busquen si hay inflamación y ciertos anticuerpos anómalos. Asimismo, también se busca lo que es la alteración del valor de la velocidad de sedimentación globular. Sin embargo, es posible que la causa no esté tan clara después de realizar todas estas pruebas. Siguiente diapositiva, por favor. Hablaremos sobre lo que es la exploración ocular. La valoración de los movimientos extraoculares se va a llevar a cabo pidiéndole al paciente que siga con sus ojos el movimiento de nuestro dedo o de un lápiz sin que él mueva la cabeza. Se coloca la mano aproximadamente a 45 centímetros de los ojos del paciente y se mueve el dedo escribiendo una H amplia. También se va a pasar a través de lo que son las 6 direcciones cardinales de la mirada y se va a llevar con esto la mirada del paciente. Primero hacia el lado extremo derecho, luego hacia el lado extremo derecho y superior, seguidamente hasta el extremo derecho e inferior, pero sin pasar por la línea media, y se desplaza el dedo. Después de esto se va a dirigir la mirada hacia el extremo izquierdo y como siguiente paso hacia el extremo izquierdo y superior. Y por último se pasa al extremo izquierdo inferior. Después de esto se hace una pausa durante los movimientos de la mirada en dirección superior y lateral con el objetivo de descartar la presencia de un nistagmo. Este viene a ser un problema de oscilación rítmica y poco perceptible
hacia los ojos. Ahora, en el resultado de los exámenes, con frecuencia van a mostrar que tiene un ojo con dificultad para mirar lateralmente, mientras que el otro ojo se va a mover normalmente. Y en la evaluación también se muestra que los ojos no se van a alinear, ya sea que estén en estado de reposo o al mirar en una dirección hacia el ojo débil. Eso es todo, doctor. Muchas gracias. Ok. Muy bien. No olviden mandar sus diapositivas, por favor, ¿ya? El sexto, bueno, hay oraciones completas, hay dominio de tema, en algunos casitos les falló, ¿no? Algunas cositas. Me gusta su material de apoyo. Tienen 15 minutos con 34, bueno, yo les doy 15. Vocabulario está bien, sí. Bueno, se quedan con sus 18. Tienen 19, ¿ya? Como nota final. Muy bien, Está bien, doctor. felicidades. Gracias. Gracias, doctor. Listo. Siguiente grupo, por favor. Cuando gusten. Ok, doctor, voy a empezar. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Vamos a exponer el nervio facial y empezaremos con un caso clínico. Un paciente con antecedentes de haber padecido una infección viral que le ha provocado resfriado y otitis, condujo su automóvil durante la noche con la ventanilla abierta y a temperatura muy fría. Al levantarse en la mañana, observó que el lado izquierdo de la cara estaba caído, el ojo izquierdo no lo podía cerrar, los labios de ese lado estaban paralizados. Tenía imposibilidad de silbar o inflar la mejilla porque el aire se escapaba a través de sus labios en el lado izquierdo. Tampoco le era posible levantar la ceja o fruncir el ceño del mismo lado. Le resultaba difícil masticar la comida que se escurría por el lado izquierdo de la boca. Al examen físico, el médico observó el lado izquierdo de la cara aplanado y sin expresión. No se observaban arrugas en el lado izquierdo de la frente, la saliva escurría por el ángulo izquierdo de la boca. Además, detectó pérdida de la sensación gustativa en los 2/3 anteriores del lado izquierdo de la lengua y falta de control voluntario de los músculos mímicos y del platisma izquierdos. Al sonreír, la boca se le desviaba hacia la derecha. A continuación nos vamos a plantear las siguientes preguntas que las vamos a tratar de responder en el transcurso y al final de la exposición. A. La parálisis, ¿de qué nervio podría producir los signos descritos en este paciente? B. ¿Por qué su ojo izquierdo permanecía abierto incluso durante el sueño? C. ¿Por qué se presentaba pérdida de la sensación gustativa en los 2/3 anteriores del lado izquierdo de la lengua? Y D. ¿Dónde se localiza la lesión? Siguiente, por favor. Nervio facial o séptimo par craneal. Bien, este par craneal va a tener funciones tanto motoras, neurovegetativas, sensoriales y sensitivas. Es decir, que estamos hablando de un par craneal mixto. Entonces vamos a tener que va a tener una parte motora, que va a ser la motora somática, o también llamada el nervio facial propiamente dicho. Este va a tener un origen real que va a estar situado en la calota protuberencial, en el límite con el bulbo arraquídeo. En cambio, la parte sensorial general y especial, o también llamada el nervio intermedio o intermediario de Gruisberg, va a tener un origen real que va a estar ubicado en el interior del peñasco del hueso temporal. Ambos van a tener el mismo origen aparente, que va a ser que van a emerger del surco bulbo protuberencial en la fosa supraolivar, por fuera del sexto par y por delante del nervio auditivo, como lo vemos en la imagen. Siguiente, por favor. La vía motora. La vía motora va a estar conformado por el componente motor visceral y el componente motor braquial. El componente motor visceral le dará inervación a las glándulas lagrimales, las glándulas de la mucosa de la nariz, senos paranasales y paladares. Aquí en la imagen podemos ver el ganglio geniculado y el nervio petroso mayor, que va a inervar las dos primeras glándulas.
vamos a ver que este nervio tiene salida por el conducto pterigoideo o vidiano junto con el nervio petroso profundo. Ambos nervios se alojan en la fosa pterigopalatina y aquí encontramos el ganglio pterigopalatino, donde el nervio petroso mayor hará sinapsis y sus fibras postganglionares se dirigen tanto a la glándula lagrimal como a la fosa nasal. Entonces, ¿quién inerva las glándulas mandibulares y sublinguales? Este va a ser el nervio cuerda del tímpano. Bueno, integrando toda la ruta veremos la presencia del nervio cuerda del tímpano, también vemos el petroso mayor y estos dos nervios, como podemos ver, se van a unir formando el nervio intermedio. Y este va hacia el núcleo salivar superior y llega al hipotálamo que está en relación con el sistema límbico para la conducta emocional, lo que nos permite, por ejemplo, llorar, y el área olfatoria, que es un área sensitiva que nos permite salivar, como cuando vemos la comida, por ejemplo. Siguiente. El componente motor braquial va a inervar los músculos de la expresión facial. Bueno, recordamos que lo motor va a ir hacia el lado contralateral. Entonces, esta vía comienza en la corteza cerebral motora y se dirige al núcleo facial, pero debemos tener en cuenta que vamos a encontrar las fibras homolaterales, o sea, las que están del mismo lado, que va a inervar los músculos de la frente y del músculo orbicular superior, y fibras contralaterales, y así sale el nervio facial formado por ambas fibras. Una vez que el nervio facial sale del tronco encefálico, se dirige al agujero estilomastoideo y va a salir y emitir fibras hacia posterior para inervar algunos músculos occipitales, y como podemos ver, hacia anterior va a penetrar a la glándula parótida y se va a dividir en 5 troncos, el que son el nervio temporal, cigomático, bucal, mandibular y el nervio cervical, que van a tener relación con la región del mismo nombre. Siguiente. Ya, en cuanto al componente sensitivo general o la vía aferente del nervio facial, hay que recordar que el nervio facial o séptimo va a tener un componente sensitivo cutáneo que se va a encontrar en el nervio intermedio. Algunas terminaciones, como vemos en la imagen, nerviosas, cutáneas, se van a hallar en lo que es en alrededor de la piel, de la concha auricular y de la superficie posteromedial del pabellón de la oreja. El nervio facial o séptimo se va a complementar a lo que es el nervio mandibular, ya que le va a dar lo que es la sensibilidad de la pared del conducto auditivo externo y de la superficie externa de la membrana timpánica. Las vías aferentes de este nervio se van a unir a lo que son los axones motores branquiales del nervio facial en el foramen estelomastoideo. Y recordemos que los cuerpos de las células nerviosas van a estar localizados lo que es en el ganglio geniculado, en la porción petrosa del hueso temporal. Entonces, los impulsos que van a venir provenientes de este ganglio van a llegar a lo que es al tronco encefálico a través del nervio intermedio para alcanzar lo que es el tracto espinal del nervio trigémino. De ahí van a descender para hacer una signasis en la porción espinal del núcleo del trigémino, en la porción superior de bulbo raquídeo. Y después de esto, estos impulsos se van a ir al núcleo ventral posterior, contralateral del tálamo, y desde allí las neuronas sensitivas, que van a ser las terciarias, se van a proyectar a la corteza sensitiva del giro postocentral, que sería la región cefálica. Entonces, eso sería, en resumen, todo lo que es la vía sensitiva general del nervio facial. Siguiente. Ya, en cuanto al componente sensitivo especial, hay que recordar que, como vemos en la imagen, la vía sensitiva especial va a ir desde 2/3 anteriores de la lengua hasta llegar al área gustativa de la corteza sensitiva. Eso va a ser todo el trayecto. Las prolongaciones periféricas de las células para el gusto van a acompañar lo que es el nervio lingual y se van a separar, como vemos en la imagen, van a acompañar el nervio lingual y se van a separar al unirse a la cuerda timpánica. De ahí van a entrar a lo que es la fisura petrotimpánica y se va a unir a lo que es el nervio facial en la porción petrosa del hueso temporal. Como ya les mencioné, en el ganglio geniculado se van a encontrar lo que son los cuerpos de las neuronas sensitivas y desde ahí las fibras van a entrar lo que es en el tronco encefálico, en el borde caudal de la protuberancia con las otras fibras del nervio intermedio. Y luego van a entrar lo que es al tracto solitario o también como se le llama también gustatorio y van a hacer lo que es la signasis en la porción rostral del núcleo solitario. Luego las fibras secundarias se van a proyectar lo que es a través del tracto tegumentario
tegumentario, donde van a alcanzar lo que es el núcleo ventral póstero o homolateral del tálamo. Y luego los axones de las neuronas talámicas, que serían las terciarias, se van a proyectar a través del brazo posterior de la cápsula interna hasta llegar a lo que es el área cortical para el gusto y extenderse hasta la ínsula. Siguiente. El componente parasimpático va a controlar las glándulas lagrimales, las glándulas submandibulares, sublinguales, de la mucosa de la nariz, senos paranasales y los paladares duro y blando. Va a controlar la mayoría de las glándulas mayores de la cabeza, excepto las glándulas tegumentarias y la glándula parótida. El origen real del componente parasimpático va a provenir del núcleo salivar superior, a veces también conocido como núcleo lacrimal, que está conformado por las neuronas motoras autónomas preganglionarias. Siguiente, por favor. El núcleo salivar superior está bajo la influencia del hipotálamo. Los impulsos provenientes del sistema límbico, que incluye la conducta emocional, y los impulsos del área olfatoria, que es un área sensitiva especial para el olfato, van a ingresar al hipotálamo y son relevados a través del fascículo longitudinal dorsal al núcleo salivar superior. Estas vías, como ya lo han mencionado, van a mediar los reflejos viscerales como la salivación en respuesta a los olores o el llanto a las respuestas emocionales. Siguiente, por favor. Las fibras eferentes del núcleo salivar superior se van a dividir en dos grupos. Cuando estos se van a encontrar en el ganglio geniculado, en el conducto facial, se van a convertirse en dos nervios, en el nervio petroso mayor para las glándulas lagrimales y nasales y en una parte del nervio cuerda del tímpano para las glándulas submandibulares y sublinguales. Siguiente, por favor. Para continuar con la exposición, yo hablaré sobre el recorrido, sin antes olvidar que el nervio séptimo, propiamente dicho, será la porción motora que ya mencionamos antes, y el nervio séptimo bis de Weisberg, o intermedio, es la porción sensitiva, y esto es su origen aparente del mismo, ya que se encontrarán entre la porción, ese nervio se encontrará entre la porción motora y el octavo par craneano. Entonces, el origen aparente de ambos nervios será en el surco bulbo-pontíneo, exactamente a nivel superior de las olivas del bulbo raclídeo. Entonces, dejando ya el encéfalo, ingresarán por el conducto auditivo interno y recorrerán 2,5 centímetros hasta el foramen histeromastoideo, y tendrán unos 3 segmentos en todo ese trayecto. Y entonces darán bastantes ramos que ya mencionamos anteriormente, entre los que resaltarán, por supuesto, el nervio petroso mayor, que hará a su vez el nervio ovidiano, que inervará al ganglio pterigopalatino. Además de ese, tendremos el nervio cuerda del tímpano, que se unirá junto al lingual e inervará a la lengua en sus 2 tercios anteriores, y además dará inervación al ganglio submandibular, que inervará parasimpáticamente a las glándulas submandibulares y sublinguales. Siguiente, por favor. Además de eso, en su recorrido tenemos que el nervio petroso mayor forma al nervio ovidiano, que ya mencioné anteriormente, y finalmente saldrá hacia el rostro por el foramen estilomastoideo. Ese foramen está aparentemente abajo de la oreja, y por tanto el nervio pasará medialmente por la glándula tiroides. Irá además también otro tipo de ramas, como la rama auricular posterior, la rama lingual, etc. Pero principalmente las ramas que inervarán a los músculos de la cara o a los músculos de la expresión facial serán sus ramos terminales, que serán los ramos cérvico-faciales y los ramos temporofaciales. En la siguiente diapositiva podremos ver una imagen más ilustratoria sobre todo el recorrido que da ese nervio, el séptimo par facial o par craneano, y ahí marcado están los ganglios y también los agujeros estilomastoideo y el conducto auditivo interno. Siguiente, por favor. Bien, en la exploración, primero vamos a ver que el examen comienza con la observación inicial del paciente. Si está dañado el nervio, se puede apreciar una desviación de la comisura labial al momento de hablar, o la salida de la saliva por un lado de la boca. En otros casos, los pacientes no pueden cerrar fuertemente los párpados del lado afectado, ya que se paraliza el músculo orbicular de los párpados, por lo que los párpados permanecen abiertos. Siguiente, por favor. En la exploración vamos a tener 2 parámetros que van a ser la función sensorial, donde se necesita que el paciente mantenga la lengua fuera, y se va a examinar cada mitad de la lengua por separado. Y después de cada degustación, ya sea amargo, dulce, salado, ácido, se va a hacer un enjuague con agua. En cuanto a la función motora,
Se inicia buscando las asimetrías en el rostro y se prosigue realizando los movimientos de cerrar los ojos, fruncir el entrecejo, hinchar las mejillas, enseñar los dientes. Algo importante para el diagnóstico es saber la diferencia entre una parálisis facial periférica y central. En las centrales, el paciente va a conservar el facial superior, que viene a ser la frente y ojos, y en las lesiones periféricas van a afectar por igual, ya sea la porción superior e inferior, en frente, ojos, labios y mejilla. Siguiente, por favor. Después de haber profundizado un poco más de la exposición del tema, vamos a responder a las preguntas del caso clínico. Primero, ¿la parálisis de qué nervio podría producir los signos descritos en el paciente, que se aclararon en la primera diapositiva? Vamos a ver que la parálisis facial súbita a menudo aparece luego de una exposición al frío, como la que sufrió el paciente, y el diagnóstico más probable sería la parálisis de Bell, como en la imagen del medio se puede apreciar con los signos característicos, ¿no?, de la parálisis de Bell. La segunda pregunta sería, ¿por qué su ojo izquierdo permanecía abierto incluso durante el sueño? Hay que tener en cuenta que cuando se daña el nervio facial, como ya lo mencionó mi compañera, el músculo elevador del párpado superior hace que el ojo permanezca abierto incluso durante el sueño. También podemos ver que se presenta lo que es la dificultad para masticar y el babeo, ¿no?, en el paciente debido al daño que hay en el músculo auricular y tanto en el músculo bucinador. Como tercera pregunta tenemos, ¿por qué presentaba pérdida de la sensación gustativa en los 2/3 anteriores del lado izquierdo de la lengua? Como también mi compañero ya lo mencionó en la exposición, hay que tener en cuenta que esta región de la lengua va a recibir fibras gustativas a través de la cuerda del tímpano y que este va a ser, ¿no?, rama del séptimo nervio craneal. Es por eso que hay una pérdida de sensación gustativa. La cuarta pregunta sería, ¿dónde probablemente se localiza la lesión? Y para esta, probablemente se va a localizar en el conducto facial, en la parte petrosa del hueso temporal. Y además se cree que la paresia o parálisis de los músculos faciales va a estar producida por la inflamación del nervio, exactamente por encima del agujero estilomastoideo. Y para culminar, tenemos una pregunta tipo que viene en uno de los exámenes de salud. También está en el manual de CTO, en el segmento de otorrinolaringología, que es una pregunta sobre la cuerda del tímpano, en el que hace la siguiente proposición. La cuerda del tímpano A se une al nervio bucal, veríamos que esta proposición es falsa, ¿no?, ya que se une al nervio lingual. B, proporciona inervación a la membrana timpánica, esta proposición también sería falsa, ya que como podemos ver en la imagen de la derecha, se ve la inervación sensitiva de este segmento, el cual va a estar inervado por el 10º par. La C sería surge del nervio glosofaringeo, también sería falso, ¿no?, porque hemos visto que surge del nervio facial. La D lleva fibras gustativas al tercio posterior de la lengua, como hemos visto en el caso clínico, también vendría a ser falso, ¿no?, porque lleva fibras gustativas, pero al tercio anterior de la lengua. Y la E, que vendría a ser la respuesta correcta, se origina en las papilas gustativas. Vemos que es verdadero, ¿no?, porque sí se origina en las papilas gustativas, exactamente en la parte frontal de la lengua. Eso es todo en cuanto a nuestra exposición. Gracias. Muy bien. A ver, vamos a... Dos cosas, ¿no? Al principio habían dificultado, me imagino que es por el tema de los nervios, pero ha mejorado esto de materiales de apoyo. Yo les iba a poner 3 porque, bueno, deben de hacerlo un poquito más. A ver, ponen imágenes estáticas y por lo menos un cuadrito, una línea sobre la imagen para que podamos entender, ¿no? Ahora han puesto una imagen en la cual han seleccionado, ¿dónde tengo estas imágenes yo? Creo que acá tengo. Tu compañero, cuando presentó esta imagen, ha señalado en la primera diapositiva, en la segunda creo que sí, aquí los nervios, ¿no?, donde no se encuentran los nervios. El 7 es esto, ¿no?, estos dos, ¿no? Entonces en una diapositiva está así, ¿no? Había que corregir eso. Ahora, una de tus compañeras ha hablado sobre el nervio petroso mayor y ha dicho que se encuentra inervando las papilas gustativas. Bueno, hay que tener cuidado con eso. Hemos dicho que el petroso mayor se une al vidiano, ¿no? No se une al lingual, ¿no?, que es la diferencia de la cuerda del tímpano.
¿no? Y hay que hablar, cuando estaban exponiendo hay que decir, ¿no? De forma inversa, ¿no? De forma original, el recorrido empieza en los núcleos o empieza en las terminaciones nerviosas. Como la pregunta de salud, ¿no? Eso me ha gustado mucho que hagan, ¿no? Está interesante, por eso yo les considero un poco más, ¿ya? A ver, 4, 7, 10, 14, 18, 22, 25. ¿Ya? 25. Mejor al final, ¿no? Pero bueno. Tienen que tener cuidado, ¿ya? 17, 8, ¿ya? Por el momento. Vamos a ver cómo va con el tema de el par terminal, ¿no? Que les toca hablar. Que ya no es mucho en realidad, ¿no? Bueno. 15 minutos con 53, entonces ya les he dado el puntaje de tiempo en 4 puntos, ¿no? Así está bien. ¿Ok? Perfecto. Bueno. Vamos a hablar sobre lo que hemos dejado pendiente. Hemos hablado sobre sobre las meninges, nos hemos quedado en meninges. Las meninges además formaban unas estructuras que se llaman senos venosos, ¿no? Y había uno que se dirige hacia arriba, donde este es anterior y esto es posterior, y dejaba un seno hacia arriba, y este era el seno sagital superior. Luego recorría el otro que era inferior, y era el seno sagital inferior, ¿ok? Al llegar a un punto hacia atrás, se unía a una vena, que era la vena de Galeno, que dejaba la circulación venosa de las venas tálamo-estriadas o profundas, de Rosse-Müller también le llaman. Se dirige hacia atrás, lo que vemos aquí, formación del seno recto, y se une a el seno sagital superior en un punto que se llama confluencia de los senos. Confluencia de los senos, prensa de Erófilo o tórcula, ¿no? Tórcula, ¿no? ¿Ok? De este salen dos senos, que son los senos transversos, pero a también se une el seno occipital, ¿no? El seno occipital que está ascendiendo. Oh, disculpen. El mouse no les digo que tiene un poquito de problemas, mouse. Hacia acá, el seno occipital está entrando, ¿no? Entonces, llega hacia acá las flechitas, ¿no? Llega hacia acá el seno recto, pero a pesar de los senos transversos, emerge allá también, ¿no? Emerge. Estos senos transversos se van a unir a un seno, que es el seno petroso superior, que se dirige hacia este punto, y de ahí sale el seno sigmoideo, ¿no? El seno sigmoideo, y de aquí va a recibir sangre del seno petroso inferior, ¿ok? A nivel de este foramen, que era el foramen rasgado posterior, ¿no? Y de ahí va a emerger la vena yugular interna, ¿no? Estos senos petroso superior e inferior están proveniendo de una estructura que se conoce como seno cavernoso, ¿no? Que sirve de drenaje para la circulación perihipofisaria o peritalámica también, ¿no? ¿Ok? No, perdón, perihipofisaria, ¿no? De la silla, ¿no? De la silla turca. El plexo clival y demás, ¿no? Además está recibiendo una vena, que es la vena oftálmica, ¿no? La vena oftálmica, ¿ok? Entonces estamos viendo que se dirigen en ese sentido, seno cavernoso, y esos son los senos venosos que tenemos formados por la dura madre membranosa, ¿no? Entre los senos superior, sagital superior y sagital inferior tenemos esta membrana que se llama false u os del cerebro, ¿no? False del cerebro.
Y por los senos transversos hacia los lados se forma una estructura que se conoce como tienda del cerebelo, ¿no? Otra membrana que se llama tentorio, ¿no? Tentorio. ¿Ok? Tentorio. O tienda del cerebro, ¿no? Eso tenemos que acordarnos de lo que habíamos precisado en la anterior clase. Entonces, aquí para reconocer, este sería ¿quién? Es un corte sagital, ahí estamos viendo que aparece una, que va a dividir el derecho del izquierdo, esa sería la falsa del cerebro, ¿ok? Hacia arriba vemos en el hueso una porción porosa, ¿cómo se había llamado esa porción porosa? Diploe. Diploe, ¿no? Diploe, el diploe, ¿ok? Y esto que hemos dicho que se llama, es la false que está yendo hacia transversal al falso del cerebro, tentorio, ¿no? Tentorio. Las meninges se van a insertar en esta porción que sería la crista Galli, ¿no? La crista Galli, ¿ok? Hacia anterior se va a insertar en este punto, donde es la crista Galli, y de ahí es que se extienden, ¿no? De adelante hacia atrás, dejando los lugares. El borde libre del tentorio tiene un nombre que se conoce como incisura transtentorial. ¿Ok? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Incisura transtextorial. Muy bien. Vamos a hablar del seno cavernoso. El seno cavernoso, pues, es una estructura que se va a formar a partir de la dura madre, pero tiene una particularidad. En el seno cavernoso existen algunas trabéculas, ¿no es cierto? Y en esas trabéculas están, entre ese recorrido de las trabéculas se encuentran los nervios que hemos expuesto hasta ahora, ¿no? Entonces, vemos que esta porción se conoce como silla turca, ¿no es cierto? Ese hueso, ¿cómo se llama ese hueso? Esfenoides. Esfenoides, ¿no es cierto? Entonces, en el esfenoides vemos que hay una especie de declive que se conoce como silla turca, ¿ok? Si vemos del lado la silla turca, así se ve la silla turca, pero hemos dicho que la dura madre tiene dos porciones, ¿no? Una porción endóstica y una porción membranosa, ¿no es cierto? Entonces, la porción membranosa va a cubrir exitosamente esta silla turca y va a dejar como una especie de membrana sobre esta silla turca, y la capa endóstica se va a introducir en el verdecito, se va a introducir hacia esta silla turca, ¿ok? Y vemos ahí que la glándula hipofisaria se introduce en la silla turca, formando así una especie de recipiente hacia la silla turca, ¿ok? Donde el istmo, o la porción del tallo hipofisario, se introduce por la membrana o por la pars membranosa de la dura madre y se apoya en la capa endóstica de la dura madre, ¿ok? Eso por un lado. Entonces, lo que yo tengo es que la dura madre endóstica se introduce, ¿no? Se introduce en toda esta porción, la capa endóstica, ¿ok? Y la dura madre, membranosa, va a dejar como una especie de membrana alrededor de, ¿no? Alrededor de. Y por ese pequeño agujero o hiato se está introduciendo el tallo hipofisario y así en su contenido aquí, la glándula hipofisaria, ¿no? Perfecto. Pero, ¿qué más, doctor? Hemos visto que esta pars membranosa se introduce, ¿no? Y deja además una porción abierta, ¿no?
una porción abierta, o sea, a los lados, deja como una especie de ensanchamiento, que va a formar lo que viene a ser el seno cavernoso, ¿no? Entonces, el seno cavernoso se encuentra paracelar, ¿no? Si es silla, se encuentra en la porción paracelar, ¿ok? Paracelar, o sea, paralelo a la silla en todo caso, si quieren verlo de esa forma, ¿ok? Paracelar alrededor de, ¿no? La hipófisis entra ahí y vemos que en tenemos que reconocer algunas otras estructuras interesantes aquí, como por ejemplo, a ver, vamos a poner un colorcito, nosotros ya hemos visto que este viene a ser, ¿quién? La fisura orbitaria superior, o también denominada hendidura o esfenoidal, ¿no? Esta es la fos, ¿no? Que les decía, en base de cráneo. Debajo tenemos el agujero redondo mayor o rotundo. Después tenemos el agujero oval, ¿no? El agujero oval y el agujero redondo menor, ¿no? El agujero redondo menor o espinoso, porque se encuentra en la espina de las alas mayores, ¿no? ¿Ok? Listo. A esto tengo que saber que detrás de este se encuentra el cavum de Meckel, que va a albergar al ganglio de Gasser, ¿no? Sus compañeros que expusieron de trigémino hablaron del ganglio de Gasser, ¿no? Y este ganglio de Gasser es de los trillizos, ¿no? Del trigémino. Ah, perfecto, doctor. Entonces, además yo sé que aquí, en esta porción, se encuentra el agujero rasgado al foramen rasgado anterior. Y el foramen rasgado anterior me permite la entrada de esta arteria. Y esta arteria es la carótida interna. ¿Ok? O sea, la carótida interna se está introduciendo de forma, en esta forma, ¿no? En esta condición. Se está introduciendo. Y se introduce hacia lo que viene a ser el seno cavernoso. Pero no va sola, ¿no? Yo sé por anatomía que por la fisura orbitaria superior están entrando el tercero, el cuarto, el quinto, V1 hemos dicho, ¿no? El sexto paracraneal. 3, 4, 5 y 6 están pasando por esto. Por este agujero redondo mayor está entrando el 5-2 y por este agujero oval el 5-3. ¿No? Perfecto. Entonces, yo sé que el tercer nervio craneal se introduce medial, un poco lateral a la carótida, y se dirige hacia la fisura orbitaria superior. Entonces, este será el tercer nervio craneal, que va a dividirse en dos porciones, una parte superior y una parte inferior, para inervar a la musculatura extrínseca del ojo. Y además, un ramo ganglionar, que es para los ramos del ganglio ciliar, ¿no? ¿Ok? El 3, además, hemos dicho que es un nervio mixto, ¿no? Interesante, ¿no? Tiene una porción parasimpática, ¿no? El ganglio de Edinger-Westphal, ¿no? Núcleo de Edinger-Westphal. El cuarto, que se introduce así también, de la misma manera, y se dirige hacia la lateral, porque el cuarto hemos dicho que inerva al oblicuo superior, ¿no? O sea, se dirige a la tróclea primero, ¿no? Que se encuentra en la fosita troclear en la órbita, ¿no es cierto? En la parte externa. Luego entra el 5. El 5-1 se está introduciendo de esta manera. Igual, ¿no? El 5-1, que es el ramo oftálmico. Pero este se dirige, cruzando ya también, a la glándula lacrimal, ¿no? A la glándula lacrimal. Okay, este es el 5-1. El sexto nervio craneal, que viene desde atrás, y que lo expusieron ahora sus compañeros, se encuentra por debajo de estos, y medial, y se dirige hacia el lateral, ¿no? Este sería el sexto, ¿no? El sexto. 3, 4, 5 y 6 están apareciendo ahí. Ahora, ¿qué otro más está apareciendo por ahí? Tendría que agarrar una naranjita para poder introducirme, y estaríamos viendo que este nervio, que se dirige, ¿a dónde?
al agujero redondo mayor, que sería el 5, 2. Entonces, ¿qué nervios atraviesan o qué estructuras atraviesan el seno cavernoso? El 3, el 4, el 5-1, el 5-2 y el 6. ¿Ok? Para buscar a sus emergencias. El 5-3 no sale porque el 5-3 está dirigiendo hacia este agujero, ¿no? Que sería el agujero oval, ¿no? Entonces, estamos viendo cómo estas estructuras se están introduciendo en su comunidad, ¿no? En su comunidad de este seno cavernoso. Entonces, la imagen más clara o el esquema más representativo es pues de Netter, ¿no? De Netter, el cual nos explica directamente cómo está viéndose estas trabéculas en el seno cavernoso. Ahí vemos, ¿no? La pars membranosa está cubriendo, ¿no? Está cubriendo a forma de un hiato a la hipófisis, ¿ok? Le da como una especie de hiato. Se introduce el tallo y la hipófisis se introduce en la silla turca, ¿ok? En el común denominador o en el fondo de este seno se encuentra la arteria carótida interna. Debajo de este se encuentra el abducens, que ustedes, sus compañeros, han hablado, ¿ok? Pero lateral a este se encuentran el 3, el 4, el 5-1, y muy inferior se encuentra el 5-2, de acuerdo a la forma como se introducen en esta fisura orbitaria superior y agujero redondo mayor, ¿no? Ahí vemos cómo se está introduciendo, entonces, no hay complicación, la idea es entenderlo, ¿no? Cómo están introduciéndose estos nervios a nivel de, o en la porción del seno cavernoso, ¿no? Eso es importante, ¿no? La única arteria que está rodeada de drenaje venoso es la carótida interna, ¿no? La arteria carótida interna. Entonces, esto hemos dicho que era un corte coronal ¿de qué huesos? De los huesos parietales, ¿no? De los huesos parietales, ¿no? Y tenemos dos porciones de estos huesos parietales, uno externo y otro interno. ¿Cómo se llama? ¿Esto cómo se llama? Tabla. Tabla externa. Muy bien. ¿Esto de aquí? Tabla interna, ¿no? Perfecto, ¿no? Y entre ellos se encuentra el diploide. Esto que aparece de verdecito, ¿qué será? Periostio. Endostio, ¿no? Endostio. Periostio es afuera y endostio es adentro, ¿no? ¿Qué cosa es la membrana? Es ¿qué meninge es? Dura madre. Dura madre, ¿no? La pars endóstica de la dura madre. Perfecto. ¿Y este azulito? La porción membranosa de la dura madre. Perfecto, ¿no? Y ahí vemos cómo nos está dejando el seno sagital superior, ¿no? Seno sagital superior, ¿no? Perfecto. Y debajo aparece una meninge que nos refleja, ¿no? Nos refleja lo que viene a ser las circunvoluciones cerebrales, o sea, que cubre y que respeta además las circunvoluciones o giros cerebrales, ¿no? ¿Cómo se llamará esto? ¿Perdón? Aracnoides. No. La que va cerca a la corteza cerebral y además respeta la cisura se llama pía madre. Y esta, que es su amante, que además le dice y le deja sus patitas, ¿cómo se llama? Aracnoides. Aracnoides, ¿no? Entre la porción endóstica y la porción membranosa hay un espacio. ¿Cómo se llama? Espacio ¿epi qué? Dural. Epidural. Debajo
de la dura madre y encima del aracnoides es el espacio subdural. Estamos debajo de la dura madre y el aracnoides. Donde se encuentran los piecitos o las trabéculas aracnoideas se conoce como el espacio subaracnoideo. ¿Ok? Subaracnoideo. El espacio epidural, bueno, ahí yo les tengo que mostrar una imagen. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estás. Me olvidé de subirlo, ¿eh? Bueno, no importa, lo encontramos rápido. ¿Dónde estamos? Está en anatomía, está en revisión. No, esta no es. ¿Este será? Este no es. Lista, review, tríptico. Acá está. Ajá. Con las disculpas del caso, ¿no? Ahí estamos viendo una lesión de base de cráneo. Esto es una fractura de base de cráneo. ¿Ok? Es una pieza fresca. Esta es la fractura que se encuentra en la fosa anterior, que se dirige hacia la silla. Vemos, ¿no? El yugo esfenoidal, el quiasma óptico, el surco prequiasmático, el yugo esfenoidal, la silla turca y se dirige hacia la pars petrosa en su porción posterior en la región, en la cara infero-posterior del hueso temporal y se dirige hacia la fosa posterior, ¿no? La fractura que se encuentra así, ¿no? De todo el piso craneal, ¿no? Bueno. Pero antes de encontrarme todo eso, yo he encontrado esta imagen que es interesante y que quiero que vean. Ahí vemos la integridad de la dura madre. Esta capa blanquecina de tipo perlado se llama dura madre, ¿ok? Y en la dura madre además existe esta. ¿Ven esto? Esta formación, ¿se ve? Esto que estoy señalando. Sí, Ok. doctor. Eso que estoy señalando es, vamos a ver, esto de aquí, ¿sí? Esto de ahí. Eso es la arteria meningia media. ¿Ok? La arteria meningia media. Entonces, si yo sé que la dura madre se encuentra, esta sería la pars membranosa de la dura madre, y hacia aquí se encuentra la pars perióstica. Entonces, este es el espacio, ese es el espacio. ¿Qué espacio sería? Epidural. Epidural, ¿no? Epidural. Entonces, un sangrado en esta área, una hemorragia epidural, va a comprimir el encéfalo hacia el otro lado, ¿ok? Pero además el sangrado de la región epidural, ¿de qué tipo estamos hablando de sangrado? ¿Arterial o venoso? Arterial. Muy bien, arterial. Y su forma es biconvexa. Mire, ¿ven? O sea, biconvexa porque en esta convexidad está la calota y en esta convexidad es la forma como está aplanando al cráneo, al encéfalo, ¿no? Sobre la otra porción. Entonces, el hematoma epidural es de tipo arterial, ¿no? Bueno. Aquí vamos a apreciar, en este mismo caso, los senos, ¿no? ¿Cómo se están formando los senos venosos? ¿Ven? Aquí ya está roto el seno venoso, pero además al lado de los senos se ve como unos parchados, ¿no? Y estas serían las lagunas cerebrales, ¿no? Las lagunas cerebrales. Y vemos que dentro de la dura madre hay unas venas que se dirigen hacia adentro, ¿no? Y buscando estos senos, ¿no? Ahí vamos a apreciar, cuando hagamos drenaje venoso, vamos a llegar ahí
a decir, todas las venas periféricas o corticales llegan a los senos venosos, ¿no? A los senos venosos. Bueno, esta es otra vista, ¿no? Una vista de lo que viene a ser estas regiones. Y ahí vemos cómo está como una especie de gránulos alrededor, ¿no? De los senos, ¿se dan cuenta? Una especie de gránulos, y esas son las granulaciones aracnoideas, ¿no? Las granulaciones aracnoideas. Estas granulaciones se encuentran en los senos, ¿ok? En los senos, las granulaciones aracnoideas. ¿Estamos? Listo. Y aquí vemos pues limpio ya, ¿no? O sea, está limpio. Vemos cómo ha sido una fractura, la fractura desde la región frontal izquierda, cruzando por la fosa anterior, dirigiendo hacia la silla turca, ¿no? Al yugo esfenoidal, la silla turca, y región occipital derecho, es un trazo oblicuo de fractura vasecránea, ¿no? Evidentemente ahí está la muerte, ¿no? Del paciente, ¿no? Del occiso en este caso, ¿no? Del occiso. Bueno. Habiendo llegado hasta ahí, yo quiero saber, ¿no? Estamos en la región epidural, ¿no? Hemos visto la región epidural. ¿Ok? Bueno, vamos adelante. En el espacio subdural, subaracnoideo, en el espacio subaracnoideo, se encuentra circulando ¿quién? El líquido cerebroespinal o cefalorraquídeo. Eso es importante, no se olviden de eso, ¿ya? No se olviden. Entonces yo sé que además las estructuras de del cerebro me van a dar a unas células que van a protegerlas y que forman la barrera hematoencefálica. ¿Cuáles son las células que forman la barrera hematoencefálica? Ependimocitos. ¿Ependimocitos? ¿Ah? Astrocitos, ¿no? Y los astrocitos son células ¿de qué cosa hemos dicho? Células de la glía, ¿no? Gliales, ¿no? Gliales. Muy bien. Ahí están los astrocitos, ¿ven? Esos que acaban de entrar son los astrocitos. Y los astrocitos van a dibujar una capa naranja, ¿ven ahí? Que va a ir junto con la pía madre, ¿ok? Esta capa que vemos ahí se llama membrana limitante externa de glía. ¿Cómo se llama? Membrana limitante externa de glía. Ah, doctor, si hay una externa, ¿habrá una interna? ¿Ustedes qué dicen? Sí. Sí, perfecto, sí hay una interna. Pero también tienen que saber que en el espacio subaracnoideo, aparte de circular, aparte de circular, ¿cómo se dice? Líquido cefalorraquídeo, en su espesor se encuentran las arterias y las venas, ¿ok? Aquí. Las arterias que se van a introducir al parénquima cerebral y las venas que van a drenar, como les dije, de forma cortical. ¿Hacia dónde drena? Hacia los senos, ¿no? Hacia los senos o las lagunas que se encuentran aquí al lado, ¿no? Ok, las arterias que se introducen al parénquima y las venas que se dirigen hacia afuera y hacia los senos. ¿Ok? Entonces, doctor, pero algo más tiene que saber de ahí. Sí, se encuentran en el espacio subaracnoideo, pero cuando se introducen estas arterias en la membrana limitante de glía, ¿ok? Se introducen al parénquima, pasa lo siguiente, que la pía aracnoides, que eran las leptomeninges, los acompañan hasta introducirse estas arterias al parénquima, los acompañan, ahí vemos cómo los está acompañando, estamos viendo cómo los acompañan, pero también ¿quién lo acompaña? ¿Cómo había dicho que se llama ese naranjita?
Membrana limitante externa. Membrana. Muy bien. Los astrocitos le mandan pues sus piecitos, ¿no? Y le mandan la membrana limitante externa de glía hasta una cierta profundidad, evidentemente. A partir de ahí existen unos espacios periarteriales. Los espacios periarteriales se llaman el espacio subpial, que aparece, y el intrapial. El espacio subpial es el que está debajo de la membrana, debajo de la pía aracnoides. No, al revés. Debajo de la membrana limitante entre la pía aracnoides y la membrana limitante externa de glía, y el intrapial, que se encuentra, bueno, acá hay un espacio entre lo que vendría a ser la abrazadera de la pía aracnoides, sería el espacio intrapial, ¿ok? En las arterias pasa eso, existen dos espacios, uno subpial y el otro intrapial. Pero bueno, hemos visto que la membrana limitante externa de glía la forman pues estos astrocitos, y estos son los astrocitos, ¿no? Y los astrocitos dicen, pues bueno, no lo vamos a dejar descubierto. Y ahí dejan una capa negrita, ¿se ve ahí? Y esta será la membrana limitante interna de glía, ¿no? La membrana limitante. O la famosa barrera hematoencefálica, ¿ok? Cuya condición de la barrera hematoencefálica dice, ¿no? La barrera hematoencefálica es aquella barrera que evita la introducción hacia las neuronas. Ahí está una neurona, vamos a verla. Ahí está una neurona comunicando los astrocitos y la circulación arterial hacia las neuronas, ¿ok? Es una representación, no es que sea así, ¿no? Es mucho más microscópico, evidentemente, ¿ok? Pero esta barrera hematoencefálica le dice, no dejo pasar a nadie, no dejo pasar a nadie, pero ¿por qué no dejas pasar a nadie? Ya, bueno, te voy a dar un chance, entonces deja pasar con mayor facilidad, ¿a quién? A las sustancias liposolubles, y con menor facilidad a las sustancias hidrosolubles. ¿Qué sustancia es liposoluble? ¿A quién se recuerda bioquímica esta terminación? Alcohol. El alcohol, ¿no? Muy bien. Ah, doctor, que el alcohol es recontra neurotóxico. Sí es neurotóxico porque pasa la barrera hematoencefálica de forma Más fácil. sencilla, ¿no? En cambio, el azúcar, que es hidrosoluble, la glucosa, necesita además de un factor que se llama GLUT4, ¿no? O sea, un receptor de glucosa, que es el GLUT4, para poder pasar esta barrera hematoencefálica. ¿Ok? En cambio, el hidróxido de los alcoholes pasa muy fácilmente. Es por eso que el metanol produce muerte cerebral. Intoxicación por metanol produce muerte cerebral, ¿ok? Porque pasan con mucha más facilidad la barrera hematoencefálica. Pero ahí no se queda, doctor. No, ahí no se queda, ahí no se queda. Ahí pasa lo siguiente, y hemos visto las arterias, y ahí se dibuja una vena. Ah, la vena drena del parénquima, ¿hacia dónde? Hacia los senos o lagunas, ¿no es cierto? Pero también pasa, pues, ¿no? Pasa por ¿dónde? Por esta pía aracnoides. ¿Listo? La membrana limitante lo acompaña en todo su recorrido de salida, pero la pía aracnoide solo lo acompaña en el espacio subaracnoideo. ¿Ok? Y el espacio que se encuentra en esta región, en este espacio, se llama el espacio perivenular. Tenemos el subpial, el intrapial y el perivenular. Y estos espacios se llaman espacios de Birkhoff-Robin. ¿Cómo se llama? Espacios de Birkhoff-Robin.
Espacios de Birkhoff-Robin, ¿ok? Ahí está. Los espacios de Birkhoff-Robin tenemos los perivenular a las venas, el subpial a las arterias y el intrapial a las arterias. Bueno, la representación esquemática sacada pues de Carpenter es esta, ¿no? En la que la dura madre, el espacio subdural debajo y encima del aracnoides, la aracnoides con sus trabéculas aracnoideas, ahí la vemos, la pía madre que se dirige, y la pía aracnoide sería toda esta capa, y el espacio subaracnoideo. En ese espacio están las arterias, vemos las arterias, ¿no? Y la arteria se introduce acompañada de pía aracnoides, ¿ven ahí? Pía aracnoides. El espacio perivascular debajo de la pía aracnoide se llama intrapial. O sea, este es el espacio intrapial. Y este espacio que se aprecia aquí es el espacio subpial, ¿no? Este es el espacio subpial. Y en las venas pasa solamente que la membrana limitante lo está acompañando. ¿Ok? Aquí vemos la membrana limitante. Bueno, ahí no se ve bien. Dejando unos espacios, ¿ves? Aquí la membrana limitante, aquí, ¿no? Ahí dejando unos pequeños espacios, la membrana limitante externa, ¿no? Hasta ahí más o menos, ¿no? Y de ahí ya se convierte en membrana limitante interna, ¿no? Ya, cuando ya empieza mucha más profundidad de la corteza, ¿no? Y esa es la barrera hematoencefálica, ¿no? Pero ¿qué más nos interesa de esto? Entonces, la siguiente vamos a hablar sobre qué son los cuerpos circunventriculares. Ok, esa es la tarea. Y vamos a hablar en esta siguiente entrega sobre qué es la hidrocefalia y qué tipos de hidrocefalias existen. Ok, bueno. Ya tienen tareita, ¿no es cierto? Cuerpos circunventriculares para la siguiente, ¿no? Ahí es la bibliografía que se usa para esta recolección de datos. ¿Ok? Vamos a continuar. Entonces, haber hablado de los ventrículos cerebrales o de los meninges nos da cavidad a hablar de los ventrículos cerebrales y el líquido cerebroespinal. Los ventrículos cerebrales son cavidades ependimarias o agrandamientos del conducto ependimario primario que nos da a la conformación en su interior del cerebro de espacios donde va a estar el líquido cerebroespinal. Entonces yo tengo aquí los ventrículos laterales, el tercer ventrículo, el cuarto ventrículo. Pero, doctor, tercero y cuarto ventrículos laterales, ya. Entonces, para la siguiente van a averiguar cuál es el primer ventrículo y cuál es el segundo ventrículo. ¿Está bien? Para la siguiente van a averiguar eso y me van a decir como tarea. Pero bueno, los ventrículos laterales se comunican hacia el tercer ventrículo mediante un conducto común que se conoce con el nombre de Monro. Agujero interventricular o de Monro. El tercer ventrículo se conecta al cuarto ventrículo mediante ¿quién? Mediante el acueducto mesencefálico o de Silvio. Acueducto mesencefálico de Silvio. El ventrículo lateral tiene una forma de C o una forma de bota, quieres llamarlo. Tiene un asta frontal, tiene un asta temporal, tiene un asta occipital, tiene un trígono que se conoce con el nombre de atrio, tiene una capa que va a comunicarse, perdón, hoy este mouse está mal, que va a comunicarse hacia la región occipital que se conoce con el nombre de tapetum, ¿no? Tapetum. Oh Dios, este mouse está mal. Tapetum. ¿Ok? Tapetum. ¿Estamos? Tiene varias porciones. El tercer ventrículo tiene forma de huevo,
Pero si lo vemos más complejo, tiene forma de cabeza de pollo. Más o menos así es. Con su ojo, el tercer ventrículo. Tiene forma de pollo, donde el pico representa al quiasma óptico, representa a la pars hipofisaria, a la hipófisis, y a los cuerpos mamilares, ¿ok? Todo esto es un agujero. Y hacia atrás al epitálamo, a los cuerpos avenulares y a la glándula pineal, ¿ok? El tercer ventrículo. Y el ojo es la comisura intertalámica. ¿Qué cosa hemos dicho que son las fibras comisurales? ¿Qué son las fibras comisurales? Hola. Sustancia blanca, doctor. Ya, pero ¿por qué se dicen comisurales? Porque Tenemos fibras blancas. Las fibras blancas se clasifican en APC, aso, pro, con, asociación. Y esta se divide en Largas y cortas y largas. ¿Se acuerdan, no es cierto? Sí. Las fibras de asociación se encuentran ¿en dónde? En un mismo hemisferio. Las fibras de proyección es desde la corteza a la médula. Y las comisurales De hemisferio. cruzan la línea media. Entonces, esta es comisura intertalámica. ¿Qué quiere decir esto? Conecta ambos. Que conectan los dos tálamos, el tálamo derecho con el izquierdo, ¿no? Y el cuarto ventrículo es forma piramidal o en forma de una pirámide con una base anterior y un vértice posterior, ¿no? Un vértice posterior. ¿Ok? Bueno. Los ventrículos cerebrales, además, aquí vemos, ¿no? Aquí vemos la cabeza de pollo, miren, ¿eh? La cabeza de pollo. Se ve, ¿no es cierto? Claramente, ¿no? ¿Ok? Los ventrículos laterales están divididos, a su vez. Hemos dicho, si vamos a ver el cerebro, vamos a ir con el cerebro. Y lo voy a ver desde arriba, en un corte, o lo vamos a ver desde arriba, con una transparencia, ¿ok? Voy a ver los ventrículos laterales de esta forma. Más o menos así. Ok, así. Estoy viendo desde arriba, ¿no? El ventrículo lateral que más o menos era así. En su corte lateral, ¿no? En su corte lateral. En medio de estos ventrículos laterales está dividido por el septum lucidum o pellucidum, ¿no? El septum lucidum o el septum pellucidum. Hacia adelante estos se van a comunicar con el tercer ventrículo. Bueno, si yo sigo avanzando, el tercer ventrículo va a aparecer, bueno, los coros de flecha. Ahora, vamos a ver. Este sería entonces el septum lucidum. Encima de los ventrículos laterales se encuentra el cuerpo calloso. El cuerpo calloso, el septum lucidum, ¿no? Y debajo del septum lucidum, el trígono cerebral. El trígono, o llamado también fornix. ¿Cómo se llama? Fornix. ¿Y de qué estructura estamos hablando? ¿Qué tipo de fibras están acá? ¿Qué tipo de sustancia ven ahí? ¿Sustancia? Blanca. Blanca. Y se dice que es trígono porque sus fibras son
Comisurales. ¿Y qué cosa es comisura? ¿Qué es comisura? ¿Qué es comisura? Doctores, ¿qué es comisura? Acabamos de hacer. Entre hemisferios, doctor. Ah, listo, va a conectar los hemisferios. Este es el trígono, el fornix. Y delante del fornix hay una comisura blanca anterior. ¿Ven esto? Es la comisura blanca anterior. ¿Habrá una comisura blanca posterior? Sí, está más avanzado. Ah, listo. Debajo de los ventrículos laterales se encuentra el agujero de Monro, que sería acá más o menos, si voy a borrar todo esto. ¿Ven? ¿Ven como una especie de agujero? ¿Se ve? Lo acerco un poquito. Como una especie de comunicación, es la comunicación interventricular o agujero o conducto de Monro, ¿no? Hacia abajo, los picos están relacionados con quiasma óptico, la hipófisis, ¿no? Los cuerpos mamilares, que serían estos, y hacia atrás el epitálamo, que es los cuerpos avenulares, y la glándula pineal, o sea, esto es la glándula pineal. Y el tálamo vendría a ser la cabeza, ¿no? La cabeza, donde esta es fibra blanca y se conoce como comisura intertalámica. El tercer ventrículo se dirige hacia su cuello, porque esta es una cabeza, ¿no? Se dirige a su cuello y su cuello será el acueducto mesencefálico, que se dirige hacia la pirámide, ¿no? Y la pirámide es el cuarto ventrículo, con su base hacia adelante, anterior, y su vértice hacia posterior. ¿Hacia dónde? ¿Qué estructura sería esto? El cerebelo, ¿no? En las vesículas secundarias, ¿a qué le corresponde? Al metencéfalo, ¿no? Al metencéfalo, ¿no? ¿Ok? Listo. Los ventrículos cerebrales, además, es importante porque en esta condición, los ventrículos cerebrales, vamos a recordar algo que yo les he dicho antes. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estás. Vamos a la diapositiva que, para no refrescar la memoria. Aquí. Este viene a ser el tubo neural, ¿no? ¿Se acuerdan del tubo neural? Sí, ¿no es cierto? El tubo neural tenía su capa marginal, su capa del manto y su capa ependimaria. La capa ependimaria es la que se va a proyectar o se va a elongar para formar los ventrículos cerebrales. En los ventrículos cerebrales además hay una capa, hay unas capas que son las placas alares y las placas basales, y hay una capa neuroepitelial donde se encuentran los surcos limitantes y las placas del techo y del piso. De la placa del techo, dice, de la placa del techo o la porción más posterior, va a salir una línea que van a ser los plexos coroideos. ¿Ok? Los plexos coroideos. Eso quería recordar. Ah, listo, doctor. Entonces, los plexos coroideos en los ventrículos cerebrales, en la capa, en la placa del piso, hemos dicho, ¿no? Ah, en su pars anterior, ¿no? En su pars anterior. Ok, no, en su pars posterior, doctor. Ah, listo. Va a dejar un crecimiento, más o menos así, de unos vellos que se van a introducir hacia el techo del tercer ventrículo y se van a introducir hacia aquí. ¿Ven esa distribución? Los plexos coroideos inician en su pars posterior, se dirigen hacia las astas occipital, temporal y hacia el asta frontal, y por el conducto de Monro se introducen hacia la pars talámica del tercer ventrículo y se dirigen hacia ¿quién?
hacia el acueducto mesencefálico y al techo del cuarto ventrículo. Esa es la distribución, doctor. A ver. Aquí están los plexos coroideos, ¿ven? Miren acá. En el tercer ventrículo, ¿dónde estaba? En la pars talámica, ¿no? En el cuarto ventrículo, hacia el techo, ¿no? Hacia el techo, ahí vemos el plexo coroideo. ¿Ok? ¿Cómo empezó a hacerse los plexos coroideos? A partir de eso. ¿Y qué son los plexos coroideos? Los plexos coroideos son estructuras en forma de vegetaciones. ¿Ok? Están irrigadas por las arterias coroidea anterior y coroidea posterior, y que va a ser unas células. ¿De qué tipo serán las células de los plexos coroideos? ¿Quién me dice? Bien, tenemos ¿Perdón? leales, tenemos Ependimocitos, ¿no? Muy bien. Estos plexos coroideos van a formar el famoso líquido cefalorraquídeo o cerebroespinal. Y van a depender de una sustancia que es la anhidrasa carbónica. ¿Ok? Anhidrasa carbónica. Doctores, tarea para la siguiente clase. ¿Cómo es que la anhidrasa carbónica fomenta la producción de líquido cerebroespinal? ¿Ok? Bueno, yo lo voy a dejar hasta ahí para que ustedes puedan resolver el tema de las tareas y puedan descansar. ¿Ok?